hacerte a esta hora después de la playa. Esta conferencia voy a intentar hacer un repaso de lo que es el manejo de la fractura de la, de la cúpula radial. Y tengo que empezar diciendo que ha habido una evolución en el tratamiento de la fractura de la cúpula, desde tratamiento ortopédico hasta la síntesis con tornillos. También ha habido un mejoramiento en las placas y en el tema de las prótesis. Hemos ido evolucionando también con mucha síntesis. Hasta los reemplazos han pasado de monopolares, bipolares, y ha tenido una evolución. Pero lo que sí es bien cierto es que la literatura con respecto a este tema es muy confusa, a veces confusa, carece de sentido común muchas veces y está ciertamente a veces lejos de la realidad. Y lo voy a tratar de demostrar ahora con el tema de la cúpula radial. Fíjense, el video ahí no corre. ¿Puedes correr el video? En la imagen de arriba. Este es un deportista que está aquí, que no es muy conocido por todos, pero él hace el mecanismo de esta fractura. Yo no recuerdo el nombre de él. Tuvo una fractura de la cúpula radial, de este señor que está ahí. No es muy conocido él. Es una fractura de la cúpula radial, representan el 7% de todas las fracturas que hay en el miembro superior. Y de ese 7%, la de la cúpula radial es un 13%. Y casi siempre son por mecanismos de la mano de extensión, como le ocurrió a este jugador. Y son casi siempre caídas de altura, de actividades deportivas o luxaciones. El tema es que son las lesiones asociadas, y no solamente la fractura, como las luxaciones del codo, las fracturas de las coronoides, las fracturas del capitelum, y las lesiones ligamentarias, que son las que nos pasan casi siempre desapercibidas, sobre todo el ligamento cubital lateral, un 80%, y la presencia de cuerpos libres, y son complicaciones que nos aparecen después de hacer la síntesis. Y eso es muy clásico en este artículo de Ring, publicado en el 2002, donde ya, aunque la serie era poca, fíjense que él tenía un 47% de lesiones asociadas, y es la mayoría de las cosas que se nos pasan. Y esto ocurre porque el antebrazo es una articulación donde las fuerzas axiales ocurren a través de la membrana interósea con esa distribución de carga, casi un 50 a un 70% sobre la cabeza radial, independientemente de cómo usted coloque la mano, como usted ve ahí. Y la fisiología articular está bien claro y hay que entenderlo, que el eje es como la primera imagen donde hay un vaivén de las articulaciones en forma coaxial, y esto representa que el antebrazo entonces es una sola articulación donde el eje va desde la estiloide, desde la punta del estiloide o la fóvea hasta la cabeza radial, como ven ahí. Es así como también se nos representa el antebrazo como un templo griego, donde solamente la cúpula radial no es un estabilizador primario. Fíjense que si usted le quitan al constructo la cúpula radial, no hay alteración, pero si usted altera las otras estructuras como el ligamento o la membrana interósea, va a tener una inestabilidad axial. Y esto es importantísimo de conocer, porque usted debe reparar el constructo como lo muestro en esta imagen. Pero fíjense, nosotros hemos hecho en forma cadavérica, hemos retirado la cabeza radial y hemos retirado la cabeza del cúbito, y si la membrana interósea está íntegra, no hay un desplazamiento axial de esto. Quiere decir que son componentes, es más importante la membrana interósea para la estabilidad, como ven ahí. Entonces, yo voy a tratar de hablar de estas, la Mason 3 y la Mason 4, y la modificación que hizo Moray, para ver que ahí es donde tenemos el problema de que si hacemos reconstrucción o qué más podemos hacer. Este estudio es interesante porque nos muestra de forma cadavérica en la zona de seguridad para colocar los implantes, que sería el 4 y 3, pero ellos recargan que la mayor cantidad de las fracturas cuando ocurren en el cuadrante número 3, es decir, que casi no tiene interacción con la parte articular. Y hay que conocer muy bien la anatomía, como en esta disección, es que la cabeza radial tiene una superficie articular, una superficie no articular, tiene un cuello, es elíptica, tiene un diámetro máximo, un diámetro mínimo, tiene además un cuerpo. Y lo más importante para mí es la angulación, y quiero que aquí tomen este detalle, que es una angulación que ocurre entre la cabeza, y este ángulo es alrededor de 6 grados. Por eso que estas prótesis, que son espaciadores rectos, se pierde este momento, y a veces perdemos esa posibilidad biomecánica para la movilización del antebrazo. Entonces, en las fracturas Mason 2, las alternativas que nosotros tenemos son esas que vemos ahí, es la síntesis con placas de 3.5 o reconstrucción en mesa de la cabeza radial, como ven acá, con tornillos, o
tornillos canulados que nos permiten, inclusive en forma artroscópica, hacer la fijación en esta fractura. Entonces casi no tenemos disyuntiva con respecto a qué hacer en este tipo de fractura, en la tipo 2. Es verdad que algunas veces tenemos algunos inconvenientes. Fíjate, este es un caso mío de reflexión. Si ustedes ven en la parte de abajo, y yo le dije al residente que estaba conmigo en ese momento que había hecho una perfecta reconstrucción de la cúpula radial, ¿verdad? Si tú hubieras logrado esto, la vuelves a colocar, ¿cierto? Se ve muy bien, está extraordinaria. Y yo la coloqué y fíjense, este fue el resultado del paciente. Y lo que ocurre con este tipo de reconstrucciones en la mesa es que, como ven ahí, se va a producir una reabsorción completa de todo y no hubiera sido tan difícil, hubiera sido mejor hacer una copulectomía en este paciente. Aunque los rangos están normales, todos esos tornillos se reabsorbieron. ¿Y por qué ha pasado esto? Está bien claro que la angulación y el OXE y el hueso esponjoso, cuando colocamos este tipo de implantes, casi siempre quedan GAT o se producen alteraciones a nivel de la cabeza, como ven ahí, que terminamos en pseudoartrosis. Y es muy difícil reconstrucción, sobre todo en mesa. ¿Y por qué pasa esto? Porque la cabeza radial tiene una irrigación bien pobre a nivel articular, como vemos en este artículo, y lo ha demostrado en todas las disecciones que hemos hecho, inclusive cuando hemos colocado síntesis, es muy pobre, y la síntesis colocada sobre la cabeza, como ven ahí, sí produce alteración sobre la microcirculación, y esto es casi seguro que usted va a tener una pseudoartrosis. Entonces no es tan bueno a veces hacer las reconstrucciones con el espaciador biológico, y casi todos terminan, aunque tienen buena movilidad, con este tipo de pseudoartrosis, que algunas veces las pasamos desapercibidas nosotros mismos, que decimos, está muy bien en movimiento. Ok, dejemos de un lado los implantes y hablemos de las prótesis. Las prótesis hemos pasado desde las prótesis esas que ven ahí hasta las prótesis bromuro cobalto, y actualmente estamos todavía en la etapa de evolución de las prótesis. No hemos tenido un verdadero acierto con estas. Y es que hemos evolucionado a prótesis ahora bipolares con tornillos que permiten la angulación, tratando de reproducir ese eje axial que ocurre sobre el antebrazo. Entonces, en la fractura Mason 3, multifragmentaria, casi siempre está indicada un reemplazo. Pero si el paciente no tiene inestabilidad axial en valgo y los ligamentos están intactos, una copulectomía puede tener un buen resultado. Y eso se demuestra en algunos artículos como este, en un artículo donde se hizo en pacientes jóvenes, y como ustedes ven ahí, la resección de la cabeza radial sin inestabilidad axial no tuvo problema inconveniente en el seguimiento a un largo plazo de estos pacientes. Y es bien difícil hacer un reemplazo articular. Fíjense este artículo bien clásico donde se le tomó y se le pidió a cirujanos que hacían alrededor de 100 cirugías de prótesis en los Estados Unidos. Se le mostró estas tres alternativas, A, B y C, y se le dio que escogieran el diámetro preciso de la cúpula radial. Previamente se había medido y el porcentaje de acierto de estos cirujanos fue de 0 aciertos. Todos tuvieron errores y eran cirujanos muy bien formados. ¿Y por qué es tan importante las dimensiones de la cabeza radial? Es que una cabeza demasiado gruesa, demasiado ancho o con malas angulaciones o rotaciones producen problemas. Eso está descrito muy bien cuando hay una prótesis demasiado ancha, produce un aumento de la presión radiocapitelar, produce un aumento y un desgaste del capitelo, va a producir dolor al movimiento y termina con alteraciones glenumerales o luxaciones o asimetrías mediales como estas que les muestro acá, o subluxación de la cabeza, con limitación o impulsión del hueco olecraniano, que a veces son imperceptibles a la hora de colocar el implante. Y terminamos con malas alineaciones y conjugaciones, así se reparen los ligamentos, como en este caso que ven acá. Pero si coloco la prótesis también muy pequeña, ocurre entonces un desgaste capitelar, y ocurrió como en esta prótesis bipolar, donde ven que hay un desgaste completo por compresión, por una poca medida de la prótesis. Y estos implantes que son de tipo espaciador, casi siempre presentan algo de dolor, y entre 3 a 6 meses es que ustedes van a ver esa reabsorción con esa evolución y con aflojamiento en el vástago. Ok, entonces fíjense, por eso les decía yo que debe ser incongruente la literatura. De los primeros artículos de Ring y Jupiter en el año 2000, ellos presentaron con las placas antiguas pseudoartrosis de 6% y resultados pobres. Pero luego, en el año siguiente, presentaron una serie con una consolidación de 100%. Y luego se fueron presentando en el 2007 consolidaciones
de 100% con estos artículos. Pero fíjense este artículo, un seguimiento de 14 años, donde se utilizó espaciadores, placas, y dice que desarrollaron las mismas complicaciones que los que no se operaron. Entonces, este es un artículo donde se utilizó espaciador biológico, que como nos gusta a nosotros, reconstruirlo en la mesa, lo que yo les mostré, y el 70% presentaron pseudoartrosis, como ven ahí. Y de los artículos que compara prótesis versus placa, solamente el beneficio es muy poco perceptivo por el paciente. Y es un artículo del 2009 como esto que ven acá. Entonces, más recientemente se han presentado artículos como este de seguimiento de un año, pero son muy pocos, y el estudio ha demostrado que la prótesis es mejor, pero en muy poco seguimiento y artículos de poco tiempo. Este es un estudio retrospectivo de bastante tiempo, pero de 25 fracturas Mason, donde vemos aquí que la tasa de complicación del reemplazo fue altísima y a veces iguales que hacer la resección. Este es un artículo de seguimiento, fíjense, a 30 meses, en unos 41 sujetos, con esa prótesis que ven ahí, y ellos solamente reportaron la mayor complicación, osificación heterotóxica. O sea, este es uno de los mejores artículos, con mayor seguimiento, 450 casos, y ahí se hicieron artroplastías y fijaciones en esa cantidad de pacientes, y reporta que en los primeros 30 días no hubo referencia significativa en ninguno de los dos. Entonces, no tengo una conclusión y por eso no puedo decirle que un artículo científico me lleve, y digo que a veces es una locura o no tenemos una buena justificación. A nivel científico creo que hay que hacer más evolución. ¿Qué hago yo? Yo, si puedo reconstruir, hago una síntesis con tornillos, o tiendo ahora a utilizar tornillos en trípode como esto que está acá. Mostraré algunos casos para terminar. En este paciente es muy sencillo y solamente colocamos 2 tornillos y observamos la cicatrización del mismo, con buenos resultados. Este es un paciente de 24 años, mano dominante, es pintor, tenía 12 días de evolución, con esa fractura, con una gran destrucción, una semiluxación. Ven aquí que hay una luxación de la cavidad del codo, el húmero estancia anterior. Ahí colocamos un implante con una placa, tiene 5 años, ha ido evolucionando bien. A veces tenemos pacientes como este, que es un entrenador, es entrenador de fútbol y tiene un gimnasio, tiene esta gran lesión. Aquí colocamos un implante de bajo contacto que queda por debajo de la superficie articular, con esos resultados que ven ustedes ahí. Esta síntesis me gusta mucho porque no se apoya a nivel sino del cuello, y permite colocar los tornillos hacia arriba. Esta es una paciente femenina, 22 años, estudiante, y hizo un accidente de tránsito con esta lesión. Ahí hicimos la reconstrucción en la mesa. Tuvimos que colocar un poco de injerto a este nivel. Teníamos este implante. Hasta ahora ha ido bien. Dejé un aguja de Kirner rosca perdida, que me parecía que era la mejor opción porque no tenía tornillos suficientemente pequeños, con esos resultados. A veces tenemos lesiones acompañadas, como esta paciente de 62 años que iba bajando del bus y tuvo una caída. Es una fractura también acompañada del cóndilo. Y fíjense que aquí yo hice síntesis mínimamente, coloqué solo 2 tornillos, reparé el ligamento con esa ancla que ven ahí, con el resultado de este lado, y ahí vemos el seguimiento de la paciente a unos 6 años, con algo de limitación, pero con buena movilidad. Tal vez fue un poco arriesgado, debería colocar una placa, hubiera sido una mejor opción para algunos de ustedes. Y este paciente es una paciente profesora de literatura, es una caída, hicimos la reconstrucción en mesa y luego utilizamos los tornillos en tipo trípode, que es lo que estoy tendiendo a usar, y no usar ahora tanto placa para evitar la congestión sobre la cabeza. Este es un paciente mío, como ustedes ven ahí, aunque el paciente tiene signo de aflojamiento acá, reparamos el ligamento, no tiene dolor y no lo he retirado. Solamente cuando tiene dolor retiro estas prótesis que son tipo espaciador. Un caso un poco más complejo, y después voy a hablar de lo que utilicé aquí, es el fijador. Hice la prótesis, tuve que colocar el fijador interno. Voy a tener una charla de esto para que veamos el porqué de la utilidad. Corre el video un poco. Y ahí ven cómo aunque hay una fractura que es mínima, este tipo de implante permite la movilidad. Solo hay que tener cuidado con lo que voy a explicar un poco después de cómo colocarlo. Y este fue el resultado de ella. Este es uno de los últimos casos que operé. Como ven ahí, la cabeza radial estaba casi expuesta en la piel, un accidente en moto con una fractura de la coronoides bien importante, que tuvimos que hacer fijación, colocamos una placa, tuvimos que hacer un doble abordaje, colocar la prótesis y colocar el tutor interno para darle movilidad. Ahora está en un proceso de rehabilitación,
espero contarle pronto cómo fue su resultado. En realidad, hay que individualizar cada fractura. Si son 2 o más fragmentos, tener cuidado en tratar de recolocar la cabeza, porque puede haber una reabsorción de la misma. Las impactaciones y las deformidades a veces pueden ser manejadas en forma normal. La fractura de la diáfisis tiene indicación de fijación, y la calidad ósea y los fragmentos y las lesiones asociadas debemos individualizarla en cada caso. Muchas gracias.